Popular que me imagino que ustedes lo han oído: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Han oído eso? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso significa que al final el mal siempre va a caer. Israel es un pueblo especial, escogido por Dios, que Dios había decidido crear ese pueblo para bendecir a las naciones, para que sea luz a las naciones, para que sean benditas las naciones a través de ellos. En el camino Israel se dividió el reino sur y norte. Después de Salomón se dividieron. En el 931 a.C. se dividieron. Pero ya en el 721 el reino del norte fue al exilio. Se fue a Asiria, el Señor lo castigó y se fue. 100 años después, Judá fue llevada también al exilio en el año 586. Entonces, hermanos, estos pueblos necesitaban ser obedientes, tenían la ley, tenían todo lo que necesitaban para vivir en luz, pero al final el Señor los tuvo que disciplinar. No vaya a creer, hermano, que se va al exilio el uno, se va al exilio al otro, se divide el otro. No vaya a creer que eso era como tomarse un vasito de leche. Ya verán ustedes lo complicado es cuando una nación invade a otra. Ya han visto cómo ahorita el bombardeo que se ha hecho a Irán. Estamos hablando de centenares de aviones echando balas y matando unos cuantos. No estamos diciendo que está mal o bien, no quisiera dar un juicio de valor en este momento sobre eso, pero ya saben lo que significa una invasión de una nación a otra. En este caso, Babilonia invadió a Israel. Entonces, esa es la primera cosa que vamos a ver. El último sitio de Jerusalén. El tema de hoy es el trágico final del reino de Judá. El trágico final del reino de Judá. Y número 1, el último sitio de Jerusalén. Eso sucedió en 588. Veamos capítulo 25, verso 1 al 3. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Hubo un momento entonces que sitió Babilonia a Jerusalén. Eso cuando fue en el 588. Nabucodonosor vino, la sitió a toda la ciudad. El efecto de sitiar a la ciudad o de rodearla a la ciudad fue evidentemente hambre y miedo. Entonces, esta es la penúltima invasión, diríamos en este caso. Luego viene el versículo 4 al 7. Mira lo que dice el versículo 4 al 7. Dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá, y el ejército de los caldeos son los babilonios, siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Presos pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías, era el rey último, en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Aquí es ya la invasión última. Esta invasión fue en 586. Hicieron unos espacios, rompieron finalmente los muros y se entraron a Jerusalén. Algunos escaparon, huyeron, otros no pudieron, pero agarraron a los hijos del rey, al rey mismo, a Sedequías. ¿Y qué hicieron? Delante del rey los degollaron. ¿Cuántos han degollado por lo menos una gallina? A ver, ¿saben qué es degollar?
Hay gente que cuando ve degollar a un animal, tiembla, le da ganas de llorar. En otros años en los pueblos nosotros degollábamos ovejas para comer, agarramos la oveja ahí, poníamos el pico y cortábamos y degollábamos la oveja. Y a los chivos, chivas tenía mi abuela también, y a las vacas sí es diferente. Ahora ya casi no hacen eso, pero en esos años se tumbaba el animal y se temblaba así la cabeza y ahí quedaba templado el cuello y era meterle cuchillo y cuchillo hasta el final, hasta que había una vena ahí, hasta la médula. Ahí todavía le hacíamos así. Y en esos años la gente era muy sádica, diríamos. Llegó un tiempo que la gente tenía unas ideas raras, que creía que tomar sangre de la vaca era demasiado, según ellos decían, alimento. Entonces yo era jovencito y todos ahí metían su vaso ahí, a una sangre bien negra que salía, esa es la mejor, nos decían. Ahí poníamos y tomábamos, le echábamos azúcar, y yo he tomado varias veces eso, y tomábamos ahí como unos murciélagos toditos. Tomaban sangre de vaca y con azúcar. Es ambrosía, uno ya le echaba un poquito de alcohol medio coagulado, eso adentro. Entonces, para nosotros normal. Pero otra cosa será, hermano, agarrar el cuello de alguien y comienza a cortarle el pescuezo, ¿no? Ya se dará idea, hermano, eso, lo difícil que habría sido para el rey ver a sus hijos degollarlos. Y bueno, y cuando los acabaron a ellos, pues le quitaron los ojos. No lo mataron, le quitaron los ojos y se lo llevaron a Babilonia. Entonces esa fue la invasión de Babilonia a Judá. Va terminando este pueblo. Luego viene no solamente la invasión. Miren lo que sucede. Viene el incendio de Jerusalén. Verso 8 al 12. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes quemó a fuego, acabó. Ve el verso 10 ahora. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Entonces ya ustedes se dan cuenta la razón del sentido del libro de Nehemías. Nehemías trabaja para recuperar y querer reconstruir los muros. Entonces en la invasión le metieron fuego al templo. Ahora escuchen bien eso. Fuego al templo, fuego a la casa del rey, y acabaron con los muros, que las ciudades eran amuralladas. Acabaron entonces. Jerusalén quedó quemada, devastada totalmente por el pecado que ellos tenían. Se lo llevaron a la gente y dejaron unos cuantos, dice el versículo 11, dice, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Entonces se llevó a la gente, ¿y a quién dejó? Solo a los pobres. Eran los pobres que quedaron, para que ya no quede tan desastroso, tan calamitoso el pueblo de Jerusalén. Luego, ¿qué ha pasado? Aparte de echarle fuego y llevárselos presos, lo que ahora va a suceder es la destrucción plena del templo. No solamente le echaron fuego, pero miren lo que han hecho. Verso 13. Quebraron los caldeos las columnas de bronce del templo, que estaban en la casa de Jehová, las basas, el mar de bronce, que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, los despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas Unmar y las basas que Salomón había hecho
para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo eso. La altura de la columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor de todo el bronce, al igual igual labor había en la otra columna con su red. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron todo lo que tenía el templo para los servicios religiosos, como caldera, paleta, incensario de oro, de plata, esas cosas más chicas, creo que lo apilaron y se la llevaron. Pero ya las columnas de bronce, que eran altas, de 8 codos, cada codo mide 45 centímetros por 8, es bastante alto, no es muy chico, pero es bastante bronce, eso ya no lo pudieron pesar. Pero se lo llevaron, los babilonios barrieron con el templo con toda su riqueza. Ahora solo piensa en un judío. ¿Qué habrá sentido un judío cuando vio destruir no el tabernáculo? Es el templo de Salomón, que el templo de Salomón era la gloria más grande que había tenido Jerusalén y queda totalmente destruido. Pero no solamente hicieron eso, hubo una ejecución de los líderes, más o menos 72 líderes principales los ejecutaron. Verso 18. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardias de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Esto tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió, mató en Ribla, en tierra de Amad. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Todos sus líderes, que no eran poquitos, los eliminaron, los acabaron. Entonces, ya está. Una invasión, una quema del templo, un saqueo del templo, destruidos los muros, se lo llevaron toda la riqueza que tenían y encima mataron a todos los líderes, los acabaron. Quedó totalmente devastada la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué ha hecho Nabucodonosor? Nabucodonosor puso a un hombre que lo ayudara, que él trabajara para él, se llamaba Gedalías, era un gobernador. Babilonia puso un gobernador y vean lo que pasa con él. Verso 22, dice, al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Aricán, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, que este nombrecito medio raro, para leerlo. Pero bueno, entonces, Tanumet, Neponita, Netofatita y Hazanías, hijo de un macateo, ellos con los suyos. Entonces puso un gobernador y vinieron a visitarlo. A ver, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estaban visitándolo. ¿Qué les dijo Gedalías? Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, le dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Le dijo: mire, ya Babilonia me ha puesto aquí como gobernador, sometámonos. Ya nos han ganado, ya han invadido, sometámonos. En realidad era un consejo también que había dado el profeta Jeremías, pero Ismael no quería eso. Ve el verso 25, mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de
Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. ¿Qué pasó entonces? No fue aceptado. Gedalías no fue aceptado como gobernador. Se levantaron los mismos judíos. Este señor Ismael no quiso aceptarlo y lo mató a la guardia judía que estaba alrededor de Gedalías, pero también a los babilonios que estaban alrededor de ellos los mató, los eliminó. Y fíjense, aquí tomen en cuenta la historia. Cuando lo mataron, ¿a dónde se fueron? Se fueron a Egipto. Por eso se cree que uno de los profetas, Jeremías, se había ido acompañando a este grupo. Se fueron escapando. Así termina toda la vida de este pueblo. Pero al fin aparece una bendición. Aquí es todo desastre, pero al fin termina con una nota más o menos bonita. El capítulo o el versículo 27 para adelante dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, porque se lo había llevado, recuerdan eso, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, este ya es otro rey, babilonio, pero de otro rey, en el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, que continuó todos los días de su vida. Entonces este Joaquín estaba preso en Babilonia, y el rey babilonio, que era Evil-Merodach, lo sacó, lo liberó y lo mantuvo con él cerca. Él lo liberó de ser prisionero y le dio comida todos los días. Así termina con una nota esperanzadora después de ver un desastre terrible que había vivido la historia de los reyes de Judá. Pensemos en algunas lecciones para nosotros. Segunda Reyes marca el trágico final del reino de Judá con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Aunque hay relatos, eventos antiguos, podemos sacar algunas lecciones prácticas para hoy. La desobediencia tiene consecuencias reales. La caída de Jerusalén no fue un accidente, sino el resultado acumulado de ignorar la voz de Dios en el día a día. Esto nos recuerda que ignorar principios éticos y espirituales eventualmente nos pasa la factura. Por años ellos fueron advertidos. Los profetas les advirtieron. La ley de Moisés les advertía. Pero ellos no quisieron hacer caso. Pero al fin llegó y le pasó la factura, y aquí está un desastre fatal. Debemos aprender eso nosotros. Nosotros podemos hacernos los locos. Si bueno, no va a pasar nada, voy a pecar, no va a pasar nada. Claro, puede ser que un rato no pase, pero va a llegar un día que sí va a pasar y llegará el castigo y podrá ser muy desastroso. Ahora, la falsa seguridad también es peligrosa. El pueblo confiaba en el templo de Salomón. Confiaba que el templo de Salomón los protegería por sí solo. Pero el edificio, como ustedes ven, fue quemado. La lección para hoy es que no podemos poner nuestras confianzas en instituciones. Por ejemplo, no podemos poner confianza en dinero, no podemos poner nuestra confianza en estatus o clases sociales, sino en nuestra relación personal y sincera con Dios. Todo lo externo, el dinero, el estatus, las instituciones, la iglesia o el país donde uno está, pueden ser muy cambiantes, todo puede pasar. Como ¿quién de los judíos? Imagínate, ¿quién de los judíos iba a tener su remota idea de que el templo de Salomón iba a ser destruido? Pues nadie. ¿Quién iba a creer eso?
Incluso ellos pensaban y sentían como que el templo los protegía, pero mire, lo más grande que tenían ellos como confianza religiosa fue quemado el templo. Por eso, hermanos, nuestra confianza plena debe ser en nuestra relación con Dios. Siempre hay un destello también de esperanza. El capítulo termina con el rey Joaquín siendo liberado de la prisión en Babilonia y sentado a la mesa del rey. Esto nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, tras los fracasos más grandes tal vez de la vida, Dios ofrece una restauración y un nuevo comienzo. Ya ustedes verán la historia posterior, que finalmente Dios restaura a este pueblo. Aquí se ve cierta luz, como un nuevo comienzo. Joaquín está aquí liberado, como una luz pequeña, que luego será una luz más grande cuando nuevamente Judá vuelva a su tierra que Dios le había dado. Entonces no solo es castigo, también hay una esperanza. La fidelidad de Dios trasciende cualquier crisis. Aunque el reino físico cayó, es evidente eso, la promesa de Dios a la línea davídica, fíjense eso, la promesa de Dios que hizo a David en la época de Samuel, se mantuvo viva a través de Joaquín. Joaquín era uno de la línea davídica. Hoy podemos confiar que aunque el entorno de nosotros puede ser un poco caótico, las promesas de Dios, de su fidelidad, no fallan. Dios ha prometido estar con nosotros, Dios ha prometido restaurarnos, Dios ha prometido ayudarnos, su presencia de Él es para siempre. Y lo que sí tenemos que tener bien claro es a dónde miramos. Tenemos que tener la confianza plena en Él y nuestra mirada siempre en el Señor. Hermano, eso lo he repetido muchas veces aquí. Siempre nuestra mirada en el Señor. Siempre nuestra mirada puesto los ojos en Jesús, dice la palabra. Porque Jesús no cambia, Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si nuestra fe va a ser estable y permanente y no cambiante, es cuando usted y yo aprendemos a poner nuestra plena y única y firme esperanza en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Puesto de pie y ahora vamos a orar. Vamos a orar, todos orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres un Dios de juicio, de justicia, pero también de fidelidad, de perdón y de misericordia. Te ruego, Señor, que perdone nuestros pecados, restaure nuestra vida si estamos apartados. Bendice a aquellos que se han apartado, pero tráelos con misericordia a tu redil. Oramos, Señor, que la iglesia Sinaí sea bendecida, bendecida por tu palabra, que cada uno de nosotros tenga claro que nuestra mirada es en ti y en nadie más. Bendice materialmente también a tus hijos, bendícelos espiritualmente. Oramos, Señor, que consueles a los que están tristes y que mantenga firme la luz del Evangelio en sus corazones. Señor, tu palabra es verdad, confiamos en ella, confiamos en Jesús. Nunca permita, Señor, que pongamos nuestra mirada en las cosas materiales o en las cosas externas, sino solamente en tu Hijo Jesús. Eso te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.